Guillermo Paredes. Tengo 33 años de edad. Hace 10 años soy ingeniero industrial y hace 12 me dedico a la ingeniería de protección contra incendios. Soy director en 2 empresas de ingeniería, una basada en la consultoría de protección contra incendios, que se encarga de hacer lo que son gestiones frente a bomberos y sistemas de ingeniería de alto nivel en protección contra incendios. Y la otra es una empresa de formación en incendios y seguridad. Bueno, primero comenzar agradeciendo a los organizadores del evento que me dieron la posibilidad de participar y de estar acá y hablar unas palabras de lo que es protección contra incendios. En el mes de junio, cuando me contactaron para dar esta charla, el único evento que habíamos tenido vinculado a la temática había sido el evento de Biarritz, la explosión que seguramente muchos conocen, y desafortunadamente, a medida que fue transcurriendo el tiempo, tuve que ir cambiando la presentación porque fueron ocurriendo eventos y bueno, si bien habíamos comenzado preparando la charla en protección contra incendio y gas, la fui transformando para generar estos minutos y hablar de protección contra incendio, más que nada, por 2 razones. Bueno, primero porque es mi área de expertise principalmente, y segundo porque los eventos que habían sucedido los meses anteriores justificaban que lo haga de esa manera. Así que voy a aprovechar estos minutos que me dan y les agradezco por escucharme para mostrarles un poco de lo que trata la materia y algunos eventos, como son las medidas de protección contra incendios y un poco también una aproximación a lo que es la normativa nacional de protección contra incendios. Bien, para comenzar, algunos eventos históricos, incendios históricos. Creo que todos conocen o recuerdan incendios, principalmente en los que hubo fallecidos. El del Triángulo Shirtwest es muy conocido porque dio el nacimiento a muchas cosas importantes que varios conocen. El 8 de marzo, y a los que conocemos las normativas de protección contra incendios, fue el punto de partida para la principal normativa que tenemos a nivel internacional, que son en la NFPA 101. Después, bueno, algunos otros incendios que seguramente recuerden, como el hotel de Taj Mahal y la Catedral de Notre Dame. Son incendios emblemáticos en donde uno los recuerda, principalmente porque o tuvo muchos fallecidos, lamentablemente, que eso es lo más importante y lo primero que tenemos que cuidar, los que nos dedicamos a eso, o porque tuvo una pérdida patrimonial invaluable. Eso es lo segundo. Y eso es lo que vieron cuando perdimos la Catedral de Notre Dame, en realidad. Lo que perdimos en ese evento, obviamente que es invaluable, ¿no? No tenemos cómo recuperarlo. Y después, en Uruguay, como les dije, en julio 2022 tuvimos la explosión en uno de los niveles, en un edificio de viviendas en Villa Biarritz. Si bien los informes finales de todos los eventos que voy a hablar no están, los formales, todos sabemos que hubo una fuga de gas y, bueno, eventualmente un punto de ignición que provocó la explosión. Eso, si bien no es un incendio, vamos a ver que hay algunas cosas que uno puede llegar a hacer para prevenir ese tipo de eventos. No es fácil, justo ese es quizá el más difícil. Después, en agosto de 2022, el incendio del centro comercial en el este del país, en Punta Shopping. Y después, ahora y más reciente, en septiembre, tuvimos 2 incendios en Libertador y Galicia, en un edificio de viviendas donde muere una persona de 80 y algo de años, lamentablemente. Y después una manzana entera que se pierde en una zona industrial, en un barrio de Montevideo, donde había una manzana llena de sectores industriales.
como algo básico, los que nos dedicamos a la protección contra incendios, sabemos que obviamente que para que ocurra un incendio tienen que haber determinadas condiciones. Obviamente tiene que haber combustible, tiene que haber oxígeno y tiene que haber un punto de ignición, o sea, algo que lo encienda, que levante la temperatura. Y asimismo es lo que se conoce el triángulo del fuego. Esto es bien básico y solamente para introducirlos. La manera en la que uno tiene de extinguir un incendio es sacando cualquiera de ellos. Y los mecanismos de protección contra el incendio básicamente lo que hacen es romper el triángulo. Eso lo van a ver en cualquiera de ellos. Algunos obviamente protegen lo que es la vida humana y de repente no se encargan de extinguir el incendio, pero los que sí se encargan de extinguir el incendio, lo que hacen es romper el triángulo. O sacan el oxígeno, por ejemplo, lo desplazan. Obviamente no puede haber personas, porque eso implicaría que la muerte de las personas. O sacan lo que es la temperatura, los puntos de ignición, los puntos calientes. Eso es lo que es la extinción, lo que todos conocen, la extinción a base por ejemplo, de agua. Se baja la temperatura del lugar. O cuando se acaba el combustible. Eso en general, la manera que tiene en un incendio de sacar el combustible es cuando uno se sienta a esperar que se termine el incendio. Ahí se termina el combustible. Porque obviamente en el evento es imposible de sacar el combustible. Bien, ¿qué condiciones? Y obviamente la charla está pensada para un montón de gente que no tiene formación de ingeniería, de arquitectura, y por eso tiene algunos puntos que son más básicos y después nos va a ir llevando hacia puntos normativos que pueden llegar a ser interesantes y lo voy a tratar de manejar en lo que es un lenguaje como más no tan técnico para que todos lo puedan entender. ¿Qué condiciones nos llevan a que ocurra un incendio? Bueno, ni que hablar, combustibles en exceso. Muchas veces, lo vemos en muchos lugares, una cantidad de combustibles que están ahí por mucho tiempo, a veces sin necesidad. Y bueno, evidentemente esa es una condición para que ocurra un incendio, ¿no? O algo que puede llegar a generar una situación para que eso ocurra. Después, punto de sobrecalentamiento. Estos los tenemos en nuestra casa, los tenemos todos, o nos puede pasar a todos. Sobre todo porque la gran mayoría de nosotros vivimos en viviendas que son existentes y fueron pensadas para unas condiciones. Pasaron los años y fuimos agregando elementos tecnológicos, pero en realidad los cables que alimentan esa tecnología son los mismos hace 20 años. Entonces, eso obviamente uno lo va cargando, le va poniendo el aire, le va poniendo enchufes. Además el uruguayo es experto en poner una zapatilla arriba de la otra y generar ese tipo de condiciones. Por lo tanto, eso llevan a puntos de calentamiento. Ahora se acerca la Navidad, uno tiene en general bastante miedo por ese tipo de temas. Y después, obviamente, lo que es el mantenimiento de las instalaciones. Yo creo que el mantenimiento termina siendo el punto más importante por el cual terminan ocurriendo los incendios. Y después lo vamos a ver, porque en general lo que nos pasa con el incendio es que el incendio es un sistema estacionario. Está ahí, está funcionando, pero está apagado. Si estuviésemos hablando de aire acondicionado, posiblemente si se apaga todo el mundo se da cuenta rápido. En realidad, en ese sentido, no hay problema. El aire acondicionado, si falla, lo veríamos acá. Pero el sistema de incendio está acá. Este edificio tiene un buen sistema de protección contra incendios, pero ni siquiera sabemos si funciona o no funciona, nosotros, por lo menos. Seguramente el departamento de mantenimiento, por el porte de la edificación, lo tenga muy bien. Además uno lo ve y sabe que se dedica a esto, que está bien. Muchos de estos puntos que ven acá, obviamente que involucran también muchos errores humanos, que terminan siendo los que causan los diferentes incendios. Los errores humanos se pueden dar en un momento y generar un incendio en un momento, o el error humano puede venir de no hacerle mantenimiento. Eso también es un error, es una decisión. Eso. ¿Cómo puedo evitar un incendio? Bueno, acá tenemos algunas
algunos lineamientos. No utilizar cables dañados, no sobrecargar, revisión de instalaciones, no dejar equipos enchufados. En realidad eso termina siendo seguridad costo cero. Porque después en esta charla lo que vamos a ver, y que es algo que mucha gente termina poniéndonos en la mesa, los asesores de incendio, es el alto costo que tienen los sistemas que nos toca proyectar o que nos toca instalar. Por lo tanto, acá les dejo unos tips de algo que es gratis. Algo que depende, que ustedes solos pueden hacer día a día. En verdad, no tienen por qué esperar a invertir miles de dólares en un sistema de incendio porque, bueno, les puede llegar a tocar tener que invertirlo por un tema de habilitaciones o por un tema legal. Pueden hacer un montón de cosas antes de llegar a ese punto. Estas son algunas. Después vamos a ver otras más. Para entender los incendios, a los ingenieros nos gustan las gráficas. Nos gustan las gráficas, las ecuaciones. Entonces yo no podía en mi presentación evitar poner una. Entonces puse una gráfica que lo que marca, ustedes ven en la línea roja, lo que es el crecimiento de la temperatura en el tiempo. Y los simbolitos que ven, básicamente, donde uno ve extintores, una alarma, un cartelito, son los sistemas de protección contra incendios. Y yo en la gráfica decidí poner una gráfica para mostrarles cómo iba creciendo la temperatura a medida que el incendio iba creciendo y explicarles un poco de los sistemas para ver en qué momento actuaban. Porque es una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué es lo que haces, en verdad? ¿Qué sistemas son los que proyectás? ¿Qué es la ingeniería de incendio? Entonces, bueno, uno lo que ve es que en la gráfica están el eje de temperatura. Básicamente, cuando el incendio crece, crece la temperatura. Y el tiempo, el pasaje del tiempo. Depende del combustible, serán segundos, serán minutos, difícilmente sean horas. Si son horas es que estamos complicados en realidad. Entonces, bueno, uno lo que ve es, en las etapas iniciales, si tenemos los sistemas de protección contra incendios en una edificación, lo que podemos llegar a usar, y si obviamente hay humanos, son los extintores. Esa es la medida, digamos, en incendio como más terrenal, la más importante, seguramente. La que, obviamente, para que sea utilizada, para utilizar un extintor, tiene que haber gente que detecte el incendio. Porque si no hay gente, los extintores no sirven, son manuales. ¿Ah? En las etapas iniciales también del incendio, los otros sistemas que entran en acción es el sistema de detección y alarma de incendio. Si lo tenemos, es el primero que, si está funcionando bien, debería entrar a participar. Obviamente ese sistema, quizá para algunos sí es más desconocido. ¿Qué es un sistema de detección y alarma? Guillermo me pregunta muchas veces. Bueno, el sistema de detección lo que hace es básicamente detectar la presencia de humo en el ambiente. Y ese detector le envía una señal a una central y la central le envía una señal a una sirena y se activan las sirenas. Una vez que se activan las sirenas, veremos en función de la edificación, qué es lo que se hace. Si se evacúa, si es un hospital, se desplaza enfermos de un lugar para el otro. Ahí no es que se evacúa siempre, no siempre se puede evacuar. Hay ocupaciones que se pueden evacuar y ocupaciones que no, por ciertas restricciones. Pero digamos que esos dos sistemas son los primeros que pueden llegar a actuar. Uno depende obviamente del humano, el otro es automático. Y después obviamente están lo que es la señalización de emergencia, las puertas, cortafuego. Y ahí hay uno que yo lo coloqué en la parte inferior derecha, que lo coloqué porque bueno, justo uno de los incendios que tuvimos ocurre en una cocina, empieza en una cocina y me tomé el atrevimiento de colocarlo. Porque, bueno, en general, por ejemplo, en lugares que tienen cocinas industriales y comerciales, hay muchas condiciones para que se dé un incendio. ¿Por qué? Porque hay grasa, porque hay mucha gente trabajando en un lapso de tiempo muy corto, con posibilidad de tener muchos errores, porque hay puntos calientes en exceso. Entonces, bueno, ahí sí es muy recomendable tener algunos sistemas que vamos a ver después, que son sistemas de extinción de cocinas automáticos. Si nosotros llegamos a tener la desgracia de que el incendio siga evolucionando,
¿Por qué? Porque recuerden que de todo lo que yo les mostré arriba, hay 2 medidas que impactan en lo que es la evacuación de la gente. Esos no van a apagar el fuego. Otra es el extintor. Que el extintor depende obviamente de que lo agarre alguien y lo logre extinguir. Tiene que tener éxito. Tiene que poder acercarse y tiene que animarse. ¿En verdad? Y la otra, que es la detección de humo, sirve básicamente para alertar a los demás que puedan evacuar. Pero digamos que solamente una de ellas, y si la persona se anima, puede llegar a extinguir un incendio. Por lo tanto, hay posibilidades de que el incendio siga agrandándose o incrementándose la temperatura o expandiéndose. Y ahí sí que podrían entrar o entran otras medidas en acción que son más robustas. Son más robustas y requieren otro tipo de manipulación. Yo ahí puse 2, que son básicamente el uso de las mangueras y lo que son los rociadores automáticos. Los rociadores automáticos uno podría ponerlo donde lo puse yo, o perfectamente podría correrlo a la izquierda, porque el rociador automático, en este edificio hay rociadores automáticos, obviamente que acá no los ven, pero si van ahí, ven un montón de cañitos rojos, con el rociador, que cuando básicamente se llega a la temperatura en la que se activa el rociador, se activa ese rociador y extingue ese incendio. Digamos que el rociador en la protección contra incendios es la superestrella. Es el que, si vos lo ponés, si lo podés poner, si lo podés pagar, te da garantías de que va a funcionar, en verdad. Tiene una posibilidad de éxito altísima. Es un sistema que funcionando tiene un 92% de posibilidad para un incendio. Es muy alta. El 8% restante de fallas que se han observado en la historia, en general son errores humanos. Por lo tanto, digamos que es la medida más segura. Y es la que además, obviamente, le da garantías a las personas que están en el lugar, a los ocupantes del lugar, le podemos llamar, pero también le da garantía a los que vienen después. Porque después de que nosotros evacuamos y tenemos suerte que nos podemos ir, hay gente que viene a combatir un incendio en condiciones de muy poca visibilidad, con temperaturas tremendamente altas, quizá con fragilidad estructural, a un punto en donde se le pueda caer parte de la edificación arriba. Por lo tanto, todo eso es, el sprinkler o el rociador es lo que logra evitar. Claro, debe haber muchos, y hay algunos que los veo y los conozco y he hablado de esto, debe haber muchos que me dicen, bueno, Guillermo, eso sí los podés pagar. Es verdad, el rociador es una medida cara, muy efectiva, pero cara. Queda poco, en Uruguay se ha ido introduciendo en las diferentes edificaciones, justamente por esto, ¿no? Por la eficacia que tiene y por la importancia que tiene. Y porque además Uruguay, como varios países, fue creciendo en su cuerpo normativo en los últimos años y lo exige como una medida. Claro, no es tan fácil colocar cuando el edificio es existente. A mí no me vas a colocar un rociador en mi casa si vivo en un edificio de viviendas, a poner cañerías rojas que lleguen a cada punto. Es muy difícil, eso no se va a hacer, no se hace, tampoco es exigido. Bien, y después que evoluciona el incendio, digamos que las personas que utilizaron las mangueras o los propios rociadores fueron teniendo éxito. Igual queda una parte, ¿no? Porque el incendio creció hasta un punto en donde seguramente haya generado destrozos importantes. Recuerdan además que el incendio puede ser no tan grande, pero la cantidad de humo que genera es enorme. Por lo tanto, intoxica, destruye, genera muchas cosas que no son buenas. Pero como yo estoy modelando o suponiendo una situación en la que el incendio creció, después, de manera obligatoria, vamos a tener vamos a esperar a lo que son los servicios de emergencia, ¿no? La intervención de los servicios de emergencia. Obviamente, cuando llegan los servicios de emergencia al lugar donde ocurrió el incendio, hay un análisis de la situación. No es lo mismo para una persona que va a trabajar en una emergencia, trabajarla sabiendo que hay alguien encerrado adentro, que está su vida en peligro, que sabiendo que no hay personas adentro. Esa fue la gran ventaja del incendio en el este, que sabíamos que no había nadie adentro. ¿Por qué? Porque el incendio ocurrió en la madrugada, eran muy pocas personas
eran muy pocas personas y eran muy pocas personas y evidentemente eso generó un gran beneficio para quienes combatían el incendio. Hubiese sido mucho peor con personas atrapadas, ¿no? Atrapadas, perdón. Eventualmente, si las personas quedan atrapadas en el incendio, lo que se va a hacer, obviamente, es un rescate de las personas. La estrategia cambia totalmente. Cuando llegas a la puerta del incendio o al lugar del evento y hay personas adentro, los servicios de emergencia van a priorizar el rescate de las personas, no el cuidado patrimonial. Y eso está bien, es lógico. Nadie se va a preocupar en lo que vaya a suceder con la edificación o con los combustibles o con lo que se pierda o con el capital que se pierda dentro del incendio. La gente se va a preocupar, y es lógico, por salvar a las personas. Y eventualmente, después de que eso tiene éxito o se fracasa en el intento, ahí sí viene el control y la extensión del incendio, que fue básicamente lo que lamentablemente vieron en los últimos meses. Vieron bastantes eventos de este tipo. En Uruguay, hace ya varios años, Uruguay tiene una normativa nacional en protección contra incendios. Uruguay un poco también, a los que nos dedicamos a esto, obviamente, trabajamos para acá, para el continente también. Sabemos que Uruguay está en un grupo de países que viene evolucionando en sus normativas, lo mejor que puede. Se toman normativas de afuera, se adaptan a edificaciones, a construcciones que son de otro país. Bueno, digamos que podría evolucionar mejor, pero evoluciona como evoluciona. Y por lo menos tenemos una normativa. 1987 es cuando empieza la primera ley de protección contra incendios, y a partir del año 2010 Uruguay lo que tiene es el primer decreto, que es el decreto 222, que después fue evolucionando varias veces y producto del alto nivel de exigencia que generó, se fue refinando mucho ese decreto. Imagínense que nosotros del 87 al 2010, la ley era muy genérica y era el departamento de bomberos el que te exigía las medidas. Llegamos un día en el que se aprobó un decreto y un montón de medidas se empezaron a exigir en las edificaciones. Entonces hubo un montón de edificaciones que quedaron en offside, en realidad. También era muy injusto penalizarlas. Por lo tanto, el mercado de lo que es la protección contra incendios o la seguridad en las edificaciones, con esas nuevas normativas, empezó a evolucionar lo mejor que pudo. No es que uno pone un decreto en el país y bueno, mágicamente las cosas se hacen bien. Eso no pasa con nada. No va a pasar ahora, creo que con el decreto de seguridad que se aprueba en noviembre. No pasó con ningún otro decreto y no va a pasar porque la sociedad precisa un tiempo para absorber estos cambios. Yo, adicionalmente, me toca ser parte del grupo que trabaja mucho en la refinación de la normativa, escribirla, y todo el trabajo que hacemos, obviamente de manera honoraria, lo hacemos buscando en lo que es la optimización del sistema. Nadie busca porque se dedica a esto vamos a robustecer los sistemas porque así vendemos ingeniería, vendemos caños, vendemos esto, lo otro. No. Sabemos que en realidad ser sobreexigente nos va a llevar al fracaso, porque el mercado da lo que da, en realidad, y la gente puede lo que puede. Entonces, ser sobreexigente porque a uno le pueda servir no es justo y eso no se hace. Se busca optimizar y siempre tratar de seguir criterios que sean lógicos. Se trabaja mucho en eso, aunque seguramente viéndolo del otro lado, del lado del que él recibe y que tiene que poner las medidas de protección contra incendios y que tiene que ser un esfuerzo importante, quizá eso sí no se vea, ese esfuerzo. Entonces, ¿de qué habla la normativa de protección contra incendios en Uruguay? La normativa de protección contra incendios en Uruguay es muy básica, y tiene un montón de aspectos de mejora, pero tiene algo muy bueno y que es muy simple de entender, porque la normativa de protección de incendios, de primera, categoriza todas las edificaciones. Uno sabe que encuentra las soluciones no encuentra las soluciones se encuentran trabajando y pensando una estrategia en protección contra incendios y trabajando cada una de las ocupaciones, ¿no? Pero esboza
y tiene obviamente plasmada exigencias para cada una de las ocupaciones. ¿Cuáles son las ocupaciones? Y bueno, yo ahí hice un listado, lo que son viviendas, hospedajes, centros comerciales, educación, lugares que se dedican a la educación, reuniones públicas, donde estamos ahora. Estamos en un evento que es de reuniones públicas, servicios de salud, hospitales, industrias, depósitos. Y después hay algunas clasificaciones particulares. Yo solamente las nombro porque así las muestra la normativa. Y para cada una de esas edificaciones, en verdad, hay medidas de protección contra incendios plasmadas. Que obviamente cada uno de los técnicos que nos toca trabajar en esto desarrollaremos de una manera o de otra. No es lo mismo la protección contra incendios en un hospital, en donde la gente no puede evacuar. O sea que ya sabemos, partimos del estudio de protección contra incendios sabiendo que no vamos a poder hacer lo que siempre hacemos y lo más importante, que es evacuar. Porque hay gente enferma y encima hay gente que tiene un vínculo sentimental con la gente que está en esas condiciones de inmovilidad, por ejemplo. Lo mismo pasa con las cárceles. Las cárceles tienen el mismo problema. Están privados de libertad, no pueden evacuar. Es un desafío importante para resolver. Pero yo no tengo tiempo para hablar de todas esas ocupaciones y decidí enfocarme en 3. En la vivienda, porque estamos acá en muchas cosas que están en un evento que está vinculado a viviendas, oficinas y demás. Mucha parte de interior y exterior. Comercial, porque obviamente tuvimos el incendio que todo el mundo recuerda, así que elegí el comercial. Y reuniones públicas, porque es donde estamos. Estamos en un lugar de reuniones públicas. Entonces, para priorizar decidí desarrollar un poquito de esos 3. Los edificios de vivienda en Uruguay tienen básicamente lo importante, está basado en la altura del edificio de vivienda. Cada vez que el edificio de vivienda es más alto, tiene medidas más exigentes, lo cual es lógico. Porque obviamente en los niveles superiores evacuar es mucho más difícil que en los niveles inferiores. Si el edificio es bajo, lo más importante que tiene que hacer, que es evacuar, lo hace rápidamente. Ni que hablar de que a medida que el edificio va creciendo en altura, la exigencia de autoprotección que tiene que tener el edificio es más alta. Porque no es tan fácil, por ejemplo, para un bombero subir 30 pisos como subir 9 y rescatar a una persona. Por lo tanto, cuanto más alto sos, más te tenés que autoproteger con los sistemas de ingeniería. Y bueno, acá uno tiene todas las medidas de protección contra incendios que son exigidas en este tipo de edificaciones. Las más importantes, obviamente la primera, el núcleo de escalera cerrado que tiene que tener. El núcleo de escalera, muchos de ustedes deben de vivir en edificios de vivienda, el núcleo de escalera es un núcleo de escalera seguro, a prueba de fuego y humo, sobre todo en los edificios nuevos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo existente, que a veces no tienen este núcleo de escalera, en verdad. Pero en lo nuevo, tenemos la suerte de tener un núcleo de escalera, que es de hormigón, que tiene puertas cortafuego, y que es por donde se evacúa. Que lo que tienen que hacer ahí, si ustedes viven en un edificio de vivienda, es no dejar las puertas abiertas, trancadas con una planta. Eso es lo que no tienen que hacer, porque es cuando el humo se mete a la caja de escaleras y mata a todas las personas. Y el día que nos pase, eso es lo que vamos a lamentar. Pero es la medida más importante que podemos tener en un edificio de vivienda. Y después están, obviamente, los sistemas que hablamos antes, que son los sistemas de detección de alarma, que son los que nos van a decir el incendio está ocurriendo en tal nivel, evacúen. Bueno, evacuar será obviamente una decisión de las personas. En Uruguay y en Latinoamérica no es que las personas escuchan una alarma y evacúan, ¿no? Uno escucha una alarma y primero intenta confirmar con el otro, y es normal esto, con el otro que está alrededor, a ver si es verdad, si la alarma es cierta, ¿no? O sea, pasan unos minutos mientras que se descubre que existe un incendio y la gente decide evacuar. Es normal eso, no se preocupen. En Latinoamérica, lamentablemente, culturalmente no estamos tan acostumbrados a tener eventos de emergencia. En otros países, por ejemplo, el hecho de tener algunos sismos, otros materiales combustibles que es más fácil que se genere un incendio, están como culturalmente más adaptados. Entonces uno ve que en las películas terremoto y los niños ya saben casi lo que hacer, están como mejor preparados en ese sentido. Nosotros creemos que a nosotros nunca nos va a pasar, en verdad. Esa es la realidad.
Y después, obviamente, hay que tener cómo apagar el incendio una vez que se genere, ¿no? Porque además, el edificio de vivienda tiene una particularidad. Para mí es la ocupación más difícil que uno puede encontrar para generar las medidas de protección. ¿Por qué? Y porque tenés niños, tenés ancianos, tenés personas con problemas de movilidad, tenés un montón de personas adentro que no están organizadas, que además tiene algo más complejo, que es que tienen un apego muy importante por lo que hay adentro, que es su casa. Entonces, para nosotros que nos dedicamos a esto, el edificio de vivienda es tremendamente complicado de resolver, porque hasta colocar ciertas medidas puede ser peligroso porque las personas se intentan autoproteger y se mueren en el intento. Tiran agua donde hay electricidad, cometen errores. ¿Ah? Pero la vivienda, para nosotros que nos dedicamos un poco a esto, es la más complicada. Encima se vincula directamente con un problema más importante, que es que la vivienda no tiene una organización. Y esa es la diferencia más importante con otra ocupación. Uno, en una industria, hay un gerente de mantenimiento, por ejemplo, que se encarga de mantener los sistemas, de velar porque estén bien, de organizar una brigada. Y vos todo eso en una vivienda lo perdés. En una vivienda tenés una comisión que hace lo que puede, seguramente. Es lo que todos sabemos. Y que el sistema de incendio es uno más de los que tiene que trabajar y ver cómo lo mantiene. Y encima, para colmo, es un poco caro. Entonces pesan los gastos comunes. Y todas esas son las complejitudes que tiene el edificio de vivienda. Por eso en el año 1 uno cree que el edificio de vivienda lo resuelve rápido. Pero después que pasan 12 años que te dedicas a esto, te das cuenta que es lo más difícil de resolver si querés tener éxito. En verdad. Pero la pregunta que capaz que muchos de ustedes se hacen es, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si soy existente? Todo eso que me dijiste que tenía que tener y que era importante, que la escalera y que el detector de humo y demás, no lo tengo. Soy existente y lamentablemente en el año en el que se creó mi edificación, eso no era un requisito. O era un requisito, pero producto de los problemas de gestión que tuve, no lo pude mantener y tener operativo. Y eso sí, también sucede. Bueno, la normativa, cuando fue evolucionando en esos años de refinación que les comenté, también pensó en eso, porque sabíamos que íbamos a tener que agregar medidas que sustituyan la caja de escalera cerrada, que es insustituible, en verdad. Es imposible de sustituir. Lo único que hicimos fue incrementar el nivel de las medidas en algunas otras, incrementar el nivel de algunas otras medidas. Es lo único que se pudo hacer. En los dos incendios, la explosión y el incendio que tuvimos el presente mes, ambos eran existentes. Y en general la gente te pregunta, no, pero Guillermo, pero no. El edificio no tenía que haber tenido un sistema de alarma que avisara o un sistema de detección de gas que avise. No, el sistema de detección de gas, descartado. No es una exigencia. Y no va a serlo, seguramente. Por lo menos por ahora. Porque también parte de lo que sucedió en julio y esa explosión, si bien refiere obviamente a un escape de gas, también refiere a una falta de mantenimiento de años. Entonces es un poco lo que hablábamos antes. Ese es el punto que hay que atacar. En el de septiembre, en el que lamentablemente falleció una persona, ahí sí uno puede decir, bueno, con un sistema de alarma seguramente eso hubiese funcionado mejor. Yo no sé, honestamente, si lo tenía o lo tenía. Lo que sí sé es lo que pasó con el incendio. El incendio se propagó, por lo tanto, seguramente si lo tenía, éxito no tuvo, porque encima además murió una persona. Pero ¿qué pasa? Puede ser que el edificio de vivienda existente que se prendió fuego este mes tuviese el sistema o lo haya tenido de repente en 2010 y producto de ese problema de gestión que tienen los edificios de vivienda en que la comisión lucha con los sistemas de incendio y no los puede mantener, capaz que estaba inoperativo. Porque para colmo tenemos otro problema, que es que el sistema de alarma obviamente se activa con el humo, pero también se activa con el vapor de la jarra eléctrica, ¿no? Entonces eso genera falsas alarmas y hace que el sistema caiga en un descreimiento. Se te quema el pollo, se te quema esto, lo otro, se quema 3, 4 veces y hasta que un día baja un vecino enojado y apaga la central de alarma y ahí se fulminó el sistema de detección de alarma, ¿no? Se terminó. Por eso es que la vivienda es complicada, porque uno lucha contra todo eso, que en un lugar comercial no te va a pasar.
Pero bueno, si ustedes tuviesen que resolver o tuviesen que implementar medidas en un edificio de vivienda existente, tienen a dónde recurrir. Pero siempre piensen en lo siguiente. Si es mi edificación, yo lo primero que tengo que trabajar es en mantener las medidas y en trabajar en lo que vimos de costo cero. Porque ahí es lo importante, en el mantenimiento de las medidas. Es donde se juega el partido de las viviendas. Lo otro, si no tienen mantenimiento, va a durar unos añitos, en verdad. Y sale caro también. Centros comerciales. Bueno, los centros comerciales, acá ya es capaz que algo más que escapa un poquito de lo que es este evento, aunque hay muchos productos que se venden en centros comerciales, o sea que tampoco está tan mal. Los centros comerciales tienen diferentes desafíos. Tienen muchos combustibles y un gran consumo energético. Combustibles que además, obviamente, empieza la tienda A, pero después se va del centro comercial y comienza de nuevo la tienda B, que cambia todos los materiales constructivos, los revestimientos y demás. Y eso es un poco lo que pasa. Hay muchos combustibles, mucho consumo eléctrico. Hay diferentes organizaciones con diferentes niveles culturales, porque obviamente capaz que la empresa A no le importa tanto la seguridad como a la empresa B, y eso también lo vemos, y ellos conviven, están uno al lado del otro. Entonces a uno sí le preocupa que el detector esté tapado y que el extintor no esté tapado y que la planta no bloquee la puerta, pero al otro no le importa nada. Y eso pasa también. Y conviven uno al lado del otro. Y después, obviamente, otro desafío que tienen los centros comerciales es un nivel de ocupación muy alto, sumado a que casi todos, por no decir todos, tienen cocinas, puntos calientes y restaurantes y demás. ¿Cuáles son las claves para proteger esta edificación? Bueno, lo primero es trabajar obviamente en lo que es la preparación de los funcionarios que nos van a colaborar obviamente en la evacuación para generar una cultura de seguridad. Eso es lo primero. Antes de empezar a poner plata en rociadores, en esto, en lo otro, eso es lo primero que uno tiene que hacer. Trabajar en el día a día, en el mantener lo que es una buena cultura de seguridad, porque es lo que nos evita lo que vimos antes del costo cero. Después, lo otro que involucra la seguridad humana, generar un correcto estudio de lo que es las vías de evacuación, ¿tá? Y tener vías de evacuación correctas, adecuadas para el nivel ocupacional que tiene. Acá, en este evento, yo no sé el número exacto de personas, pero somos cientos de personas. Y obviamente tenemos uno que se dedica a esto, es lo primero que ve, todas las vías de evacuación en diferentes lugares. Y está bien que haya vías de evacuación en diferentes lugares, porque es lógico, porque si uno tiene un incendio y pierde una vía de evacuación, tiene que tomar otra, ¿tá? Entonces es sano y es bueno tener más de una vía de evacuación, ¿tá? En los centros comerciales, obviamente que las vías de evacuación se estudian, se piensa en esto y se dimensionan con un ancho determinado para evacuar un flujo de personas adecuado. ¿Ah? Lo mismo pasa en los cines, lo mismo debería pasar en los locales bailables. ¿Ah? Y después, obviamente, como otra medida importante, son los sistemas activos de protección contra incendios. Lo que veíamos hoy, los sistemas de detección y alarma de incendios y los sistemas de rociadores automáticos. Que eso es posiblemente lo que hubiese evitado un incendio de este tenor. Que obviamente uno estando del lado del trabajando y dedicándose a la protección contra incendios, nosotros sabemos que el centro comercial no es el único en el país que está en esas condiciones. O sea, está en la mayoría en las mismas condiciones. Pero es un poco lo que hablábamos. No se olviden que nosotros venimos de 23 años de casi no tener normativa a en un año subir la vara muchísimo y que muchas empresas quedaran en offside. Obviamente se van acomodando como van pudiendo. Pero bueno, estas son el tipo de cosas que puede suceder en el camino. Tenemos que saber que va a seguir pasando un poco más. Va a seguir, nos va a llevar años ponernos a punto. Y además me tomé el atrevimiento a hablar de un sistema que considero importante para esta ocupación, que son los sistemas de extinción automáticos de cocina, ¿tá? Que son sistemas que afortunadamente en el año 2018 se venía estudiando hace unos años, lo escribimos en la normativa como obligatorio para ciertas clasificaciones y ocupaciones industriales, ¿tá? Que obviamente
esa exigencia cayó un poco en la burocracia de la evolución normativa y ahora todos empezaron a poner sistemas de extinción de cocinas. Para hacer un resumen de lo que trata el sistema de extinción de cocinas, lo que hace es detectar cuando existen puntos calientes en las campanas de extracción, y una vez que detectan cómo se eleva la temperatura, lo que hace es generar, descargar un agente extintor sobre o los puntos calientes o los aceites que existen en las cocinas. ¿Esto es una exigencia para las viviendas? No. No. Solamente es para locales comerciales, industriales. Se conocen en el rubro como cocinas profesionales, en verdad. ¿Ah? ¿Es obligatorio para restaurantes que son chicos, 100 metros cuadrados y demás? No, tampoco. Ahí depende un poco de la distancia que tenga la entrada a la cocina. ¿Ah? O sea, esto es obligatorio para edificaciones que superen los 750 metros cuadrados y que además tienen una cocina de este estilo. Los shopping, por ejemplo. Los shopping les pasa eso. Los hospitales también. De a poco van invirtiendo en estos sistemas. Que es clave. O sea, toco madera, ¿no? Pero ¿dónde se puede prender fuego un hospital? Y en la cocina. Tiene todos los puntos, en verdad, para prenderse fuego. Ahí, porque en los demás, ¿qué pasa? Y bueno, en los demás hay enfermeras las 24 horas, está los acompañantes, los enfermos, que si están con todos sus sentidos, van a detectar el incendio muy rápido. En realidad es muy difícil que el incendio comience en una habitación de un hospital. Sí puede comenzar perfectamente en la cocina. Y por eso se decidió elevar el nivel de exigencia en ese lugar. Opa, se me pasó. Y después, por último, reuniones públicas. Reuniones públicas es básicamente donde estamos, ¿no? Eventos, locales bailables, cines. Esos son reuniones públicas. Como la última clasificación que elegí para hablar un poco. ¿Cuáles son los desafíos? Y bueno, un nivel de ocupación muy alto, lo que entorpece mucho la evacuación. Nivel sonoro alto. En un lugar de reuniones públicas, no acá no, eso no se va a dar. Acá si suena la alarma la vamos a escuchar perfectamente. Pero imagínense, en un local bailable no se va a escuchar la alarma, es difícil. Ahí el diseñador lo que tendrá que pensar es si pone alarmas o pone otro tipo de señalización para lograr la evacuación. Personas también con consumo de sustancias. Eso obviamente que va en contra de lo que nosotros queremos, que es la evacuación de las personas o la protección del lugar. Y obviamente, para mí el último punto es el desafío, en que estas ocupaciones se terminan desarrollando en lugares que no fueron preparados para ese fin. Una casa con un subsuelo un poco grande. Todos vimos incendios en la región, en Uruguay no, por suerte. Incendios en la región donde murieron 30, 40, 50 personas. En Argentina, en Perú, en Colombia, en todos lados. Lamentablemente fue el disparador de muchas normas en muchos países. En Uruguay, en ese sentido, por lo menos no tuvimos un incendio así, que tengamos que recordar con mucho pesar, pero fuimos evolucionando la normativa. Eso es bueno. En realidad aprendimos un poco de los errores de los demás. O de las desgracias de los demás, más que de los errores. Claves de esta edificación. Bueno, trabajar en la preparación de los funcionarios, que en la mayor cantidad de los incendios que hubo en reuniones públicas, los funcionarios hasta cerraban las puertas para que la gente no se vaya. Producto de que no estaban con la formación para esto. Pasó en Argentina, pasó en Paraguay, en el incendio de Guabolaños, pasó en varios lugares. Generar un correcto estudio de las vías de evacuación, eso es lo fundamental. Tener muchas puertas. Acá, mírenlo acá. Acá si uno va y mira las puertas, uno ve que haya una puerta de 80 centímetros, una puerta de 1,20. Hay metros de salida para evacuar el lugar. Y es correcto, porque somos muchos. Los anchos de las salidas están directamente asociados a la cantidad de personas. ¿Ah? Y después otra clave es, en esos lugares, claro, uno tiene a veces humos y diferentes cosas, no puede generar un sistema de detección tan fácil, ¿no? Y quiero otro punto, que en realidad podrá tener o no podrá tener, pero es el subsuelo. El subsuelo sí que es el desafío de la protección contra incendios. Miren todos los problemas que tiene.
Generalmente los subsuelos tienen un único punto de acceso. Cuando se prende fuego algo, ¿tá? El humo no tiene por dónde evacuar, por lo tanto, un incendio muy chiquito, ¿tá? Genera una capa de humo que enseguida te va a obstaculizar la visión, y si vos tenés una sola vía de evacuación, va a ser muy complicado que puedas evacuar. Eso obviamente que genera condiciones pésimas para quien lo empiezan a combatir de nuevo. Después, fue un poco lo que pasó en el incendio del Este. El incendio del Este llega a ese nivel producto de que el incendio se termina yendo para un subsuelo, y en el subsuelo, los que sabíamos de esto ya sabíamos que no se iba a agarrar el incendio porque no tenés cómo entrar. En el subsuelo vos tenés la condición de que no podés generar una apertura en el edificio para entrarle por otro lado. O te pasan planta baja y si no podés llegar a ese lugar, capaz que haces un agujero por afuera y le entrás como servicio de emergencia y rescate. Y evacua gente o lo combatís. En el subsuelo esa posibilidad no está. Pero afortunadamente y casualmente también en 2020 la normativa tuvo una intervención y en los subsuelos son más exigentes. A los que les toca tener una edificación que tiene un subsuelo lo sabe. Pero claro, es como les dije, mientras que la normativa va evolucionando en nuestra cultura, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. La recomendación en este caso es directamente aplicar las normativas, lo que nos exigen las normativas, ¿no? Que es bastante exigente. Bueno, yo no sé si me fui mucho para lo técnico o no, pero bueno, espero que se haya entendido. Y como conclusiones y para redondear la charla, decirles, bueno, la seguridad contra incendios requiere ciertos niveles de inversión. Eso ya a los que les tocó estar del lado de clientes lo saben, sobre todo para lograr la habilitación de bomberos. Pero no se queden con la habilitación de bomberos como el objetivo a lograr. El objetivo es que mejoren el nivel de seguridad, en realidad. Si sos un edificio de vivienda existente que no tiene los recursos para hacerlo, no se limiten en mejorar porque no vayan a lograr la habilitación. Trabajen en ciertas medidas de seguridad, mantengan los sistemas bien, capaz que no pueden habilitar, pero pueden hacer una instalación de detección de humo, y eso sí lo pueden hacer porque quizás no es tan caro, y pueden hacer otras cosas, mantener las puertas en correcto estado, no sobrecargar enchufes, no bloquear o apagar sistemas de incendios si los tienen, ¿tá? Mantener por lo menos lo que tienen. Esa es la principal recomendación. No estoy diciendo que habilitar no lo hagan, eso, si lo pueden hacer, háganlo. Pero primero piensen en cómo cómo van a trabajar en su seguridad, ¿no? Después, obviamente, realizar los mantenimientos de los sistemas, el sistema de gas, calefacción, chimeneas. Las chimeneas, a los lugares que tienen cocinas, es lo que se prende fuego. Entonces, ni que hablar, eso es tan o más importante que los sistemas de incendio. Si eso está bien mantenido, no van a llegar ni a tener que utilizarlos. Después, obviamente, mantener los sistemas de protección contra incendios con la frecuencia que las normativas que requieren, ¿no? Y cuando se trata de edificaciones existentes, realizar las instalaciones de protección contra incendios con el objetivo de evitar, pero en el camino priorizar qué medida necesito rápidamente para mejorar la seguridad en mi edificación. Traté de poner recomendaciones que realmente por lo menos sean útiles en función de lo que vimos y que no digan, vamos a instalar rociadores y demás, porque eso podrá suceder o no podrá suceder. Pero esto creo que sí lo pueden hacer posible. En las edificaciones nuevas, obviamente, trabajar los sistemas de incendio a los que les toque diseñarlas como un todo y, obviamente, incorporar el sistema como uno más. Que eso yo creo que ya se está haciendo bastante bien. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, pero muchas gracias por prestarme el oído.